No siempre sabemos a dónde vamos, pero igual avanzamos, pensamos y dudamos. Nos acompaña el arquitecto Mauricio Almeida, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido a este espacio. Teniendo un poco el contexto, Fabricio, vienes también desarrollando el proceso de dirección de carrera en la Universidad Pontificia de la PUCE. Entonces, esta plática va a tener varias aristas, también la parte humana, la parte profesional y la parte de crecimiento aspiracional. Para empezar, ¿cómo estás? Muy bien, aquí muy grato de estar presente en este espacio. Es muy bueno volverlos a ver y que podamos compartir nuevamente algo de criterio arquitectónico y humano. Entonces, ya partiendo de eso, damos inicio. Perfecto. Para empezar con esta dinámica, ¿en qué momento recuerda usted que nace ese interés por dirigir su formación o su educación hacia la arquitectura? Bueno, eso tiene una historia porque cuando yo ingreso a la carrera de arquitectura, ingresé con un poco bueno, vamos a ver qué pasa, si esto es lo mío, no es lo mío. Yo venía de salir del colegio, de haber dado un examen de dibujo técnico en el que no había salido tan bien y me cuestionó eso, ¿estoy para esto, acaso? Uh-huh. Luego también pues un poco el prejuicio que existe hacia los arquitectos, hacia la profesión de que no es una carrera de la que se vive. Uh-huh. Sí, mis familiares me decían, oye, pero si estudias arquitectura no vas a tener trabajo, seguramente no te va a ir bien y todo eso también estaba pesando. Pero más sin embargo, luego de haber aprobado el primer semestre, el segundo semestre de la carrera, esto era para mí, esto me gustaba, esto era lo que quería hacer. Y en muchas conversaciones que también he mantenido con múltiples compañeros de la profesión, si pasada mañana me jubilara, igual seguiría haciendo arquitectura porque es lo que a mí me apasiona. Podemos decir que ha nacido desde la parte de la niñez. Desde la niñez se pulió esa parte en la cual usted fue formándose también hacia esa visión como futuro arquitecto. Claro, o sea, yo siempre he tenido una predisposición para los juegos que son de armar, Okay. de crear. Era muy... me gustaba jugar mucho con los Legos de pequeño, crear estos espacios de juego que tenía, ¿no? Siempre, desde muy pequeño yo siento que hubo esa vocación hacia lo constructivo, hacia el crear espacio, y creo que es algo que a mí me definió a lo largo de la vida. Dentro de esto que usted menciona, usted a la hora de percibir el espacio habitable hoy en día, ¿cree que ha cambiado esa perspectiva que tuvo desde un inicio en la carrera o desde un inicio en su formación? Sí, totalmente. O sea, durante la carrera, pues lo que vemos es apenas el 20% de todo lo que podemos llegar a saber o entender o comprender de la carrera de arquitectura. Y bueno, al final lo que sucede es que si sigues el proceso natural, Uh-huh. estás entrando a los 17, 18 años y te estás saliendo o graduando a los 22 años, 23, o sea, si todo sale bien y sigues saliendo inmaduro. Es la realidad, o sea, no tienes todavía esa madurez suficiente como para haber comprendido la carrera en toda su aptitud. Uh-huh. Y yo más bien, mi percepción que tengo ahora de la arquitectura mutó considerablemente de cuando estaba siendo formado. Uh-huh. Y eso es producto de que la carrera y la persona madura a lo largo del tiempo. Entonces su proceso fue evolucionando. Sí, y sigue evolucionando. Para tener también un poco de esa perspectiva como estudiante y también como académico, quizás dentro de la arquitectura hubo algún momento, un replanteo de cómo era esa fase de estudio que bien mencionaba en un inicio, ¿no? Esa fase en la cual quizás al principio era algo complejo, pero ya luego fue enfocándolo en algo que lo veía a largo plazo. También teniendo en cuenta que muchas veces como arquitectos dentro de la formación se tiene esta visión de que hay que dejar de lado el descanso, dejar de lado el tiempo Ujú. para uno mismo. Entonces, Ujú. quizás encontró un equilibrio en esa parte. En mi caso muy particular, nunca fui de los estudiantes que se amanecía. Eso nadie me lo cree, pero era, o soy todavía, pero bueno, ahorita un poco más condicionado, pero yo era de los que no esperaba la fecha de entrega para ponerme a trabajar. Okay. Yo durante todo el semestre avanzaba, así sea, haciendo los bloques del AutoCAD que iba a utilizar en el proyecto.
haciendo las plumillas, las plantillas, lo que vaya a usar para mi proyecto. Entonces eso me permitía a mí no llegar no preparado para una entrega, Ujú, ¿sí? Entonces sí tuve esa particularidad, o sea, yo todo el tiempo me encontraba haciendo algo. Soy de esas personas que no pueden estar quietas y estaba preparado para lo que viniera a hacerlo lo más pronto posible. ujú. Sí, Entonces, también teniendo en cuenta lo desarrollado anteriormente, ese proceso evolucionó y fue cambiando también su percepción y hoy en día sigue cambiando, hoy en día sí, sigue evolucionando. evolucionando, Sigue correcto. evolucionando. Me resulta interesante poder tratar también el tema en cuanto a su formación, pero ya luego de haber salido o de haber dado un paso adelante y salir del país Ujú. hacia su máster universitario. ¿Qué lo llevó a cursar un máster universitario en Valladolid en el tema de investigación? Bueno, primero que fue una oportunidad, Ujú, era una convocatoria que había llegado a la universidad, al ULIAN, en la que podíamos participar sí, todos los graduados de diferentes carreras. Y la Universidad de Valladolid era la universidad en la que también había hecho un estudio doctoral el doctor Camino, que ok. fue mi docente. Entonces había ese cierto acercamiento con esta universidad, porque también en alguna ocasión nos visitaron. Y había visto los profesionales que venían de allá y me llamó bastante la atención. Entonces, viendo la oportunidad, viendo que se estaba abriendo una posibilidad de hacer una maestría en España, debía Ujú, aprovecharla. Y eso fue mi principal motivación. Aunque hay una anécdota, o sea, claro, era investigación en arquitectura claro. y yo me venía desarrollando en el ámbito de la construcción. Entonces era una maestría que yo decía, bueno, ¿y esto realmente de qué me va a servir cuando regrese? Porque la investigación en arquitectura sirve si eres académico. Ujú, Y yo no me proyectaba a ser académico. O sea, no estaba en mi radar en ese momento, bueno, voy a regresar a ser docente. Y, y cómo se dan las cosas, abre la carrera de arquitectura, la puse en Manaví, aplico y me contratan. Entonces es como que se va delineando el camino en el ujú. tiempo. Mencionaba en anteriores conversaciones que tuvimos que esta parte también el extranjero le permitió viajar, le Sí. permitió ver otras percepciones. Ujú. ¿Cómo cree que estas percepciones también pueden participar dentro de la formación, no tan solo como un Ujú. profesional en la arquitectura, sino también un profesional en diversas áreas? Si vas con la mente abierta a no solo criticar, sino también evaluar lo que sucede en otros contextos, es de las experiencias más enriquecedoras que tú puedes tener. Yo aprendí mucho viendo, comparando un país con otro, que eran realidades relativamente cercanas. Irte, por ejemplo, a Alemania y estar en Bélgica son países Ujú, bastante próximos y sin embargo son realidades distintas. Y las ciudades y las casas se manifiestan de diferentes formas. Entonces, si tú vas con la mente abierta de querer entender eso, pero no de una postura netamente, bueno, yo nací en Manabí, así es la vivienda manabita, sino que ya vas tratando de analizarlo desde otro enfoque, te das cuenta pues que hay un sinnúmero de respuestas a problemas arquitectónicos, sociales y de toda índole, pues que solo viajando te das cuenta que existe. podemos decir que dentro de este proceso, como bien lo decía, la investigación también ya entró en su radar como una oportunidad también por ahora lo que usted se dedica como la parte Ujú, en la docencia. Siguiendo esta conversación, me encantaría poder saber qué parte humana también ujú, fue la que evolucionó con su viaje, con su travesía dentro de este territorio europeo. Que curiosamente, ujú, como lo decía, son territorios que pueden parecer cercanos y tener ujú, realidades muy diferentes. Bien decía mi tío que radica en España ujú, que tenía a un tren de distancia poder ir a otra ciudad, ujú. otro país. Entonces, ¿cuál fue su crecimiento humano? ¿Qué fue aquello que usted pudo ver? Bueno, humanamente, el compartir con personas de diferentes partes del mundo. O sea, la beca que yo tenía era para latinoamericanos. Ok. Y ahí estábamos brasileros, argentinos, colombianos, peruanos. Y todos éramos Latinoamérica, ¿sí? Contra Europa, vamos a llamarlo así, hasta cierto Ok. punto. Era un poco gracioso porque había un... O sea, es que a nosotros nos enseñan
en la escuela, en el colegio, que fuimos colonizados, que fuimos saqueados. Y cuando llegas a España particularmente y ves la historia desde el otro lado, te das cuenta que no es tan así, no es tan como te Mm, lo cuentan, sino que a nosotros nos están adoctrinando de alguna manera para que seamos de determinada forma. Y cuando yo pude comparar, o sea, compartir con amigos latinoamericanos y también pude compartir con amigos europeos, o sea, no hay barreras, no hay diferencias significativas, no podemos decir Europa está por encima de Latinoamérica o hay qué sé yo, una supremacía, no existe como tal. Y eso creo que eso es muy valioso, porque cuando te das cuenta de eso y empiezas a valorarte, empiezas a ver lo bueno que tiene también tu país, ¿sí? ujú, A reconocer lo bueno que tiene tu país y también valorar lo bueno que tienen los otros países, te vuelves un ciudadano del mundo. ujú. Y ser un ciudadano del mundo te abre las puertas en cualquier lugar, en cualquier lugar. Este proceso sirvió de mucho entonces al día de hoy, como usted también ha estado en sus procesos, tanto en sus trabajos. Es también curioso cómo se involucran también temas adicionales como su interés por el BIM, su Ujú. interés por esta tecnología. Quizás podemos contextualizar un poco acerca de qué es BIM o qué es metodología BIM. Sí, bueno, el tema del BIM o mi interés por el BIM surge por mi experiencia en los trabajos profesionales que venía realizando en el ámbito de la construcción. Ujú, Veía que siempre existían muchos fallos al momento de construir porque los planos no eran claros, o más que nada porque no se había consensuado correctamente lo eléctrico con lo sanitario, con el ujú, tema estructural, y eso generaba que cuando se fuese a construir sí o sí hubieran errores de diferentes índoles, y como yo estaba participando en proyectos grandes, eran mucho más evidentes. O sea, y bueno, entonces en un momento en el que yo estaba, ¿en qué proyecto es que estaba en ese momento? Estaba, creo, en el Hospital de Especialidades de Puerto Viejo, siendo parte de la constructora principal. Y había errores, y era un hospital, y era una consultoría internacional. ujú. Sí, o sea, se supondría que, bueno, pues nos hacen creer que en otras partes del mundo no cometen errores, que somos solamente nosotros los que podemos cometer, o los que cometemos errores. Y no, realmente habían muchos temas que se escapaban, y no de mala fe, sino que era difícil poder en un hospital tan grande dimensionar todas las esquinas, todos los encuentros, todas las instalaciones sin que hubiese un error. Entonces ahí yo dije, bueno, no, algo tiene que existir para esto y bueno, es como entro al mundo del BIM, con Sigurak, me acuerdo en ese momento, recibí un curso que se llamaba BIM a cero y que era más que nada para decirte por qué era importante esto. Ujú, Y luego de eso ya hice el curso formal para ser experto en construcción BIM con metodología, pero o sea, con Revit, sobre todo, ujú. utilizando Revit. Y ahorita actualmente, o sea, yo ya abandoné el CAD hace mucho tiempo atrás, yo trabajo todo en Revit, porque para mí es mucho más certero, seguro lo que estoy proponiendo de esa manera. Entendemos que el proceso muchas veces cuando se diseña, también como arquitectos, Mm. muchas veces va delimitado hacia el cómo están acostumbrados ciertos patrones a realizar los trabajos. Si bien es cierto que existe el BIM, ¿cuál podría ser quizás algún desafío que crea que podamos tener nosotros Ujú, como sociedad para ujú, poder dar paso a estas tecnologías sabiendo que Ecuador el año anterior, creo recordar en noviembre, tuvo una prueba bueno, aprobó una normativa ISO ujú. para la utilización del BIM. O sea, cree que esto es un paso, pero ¿cuáles serían las estrategias para poder consensuar estas dinámicas? Coincidencialmente, el tema de mi trabajo de fin de máster era algo como BIM, el eslabón olvidado para la implementación BIM en España. BIM, el eslabón olvidado en la universidad para la implantación en España. O sea, ¿de qué trataba? Decía que no podemos pasar a esta metodología si esto no se está siendo enseñado dentro de las universidades. Actualmente tú puedes hacer una maestría en BIM y no te la están validando porque no se lo considera todavía un conocimiento tácito. Y bueno, como te digo, yo vengo evolucionando. O sea, ese era mi pensamiento en el momento que estaba haciendo la tesis. O sea, yo decía, Ujú, bueno, es algo increíble, es algo muy bueno. Esto se tiene que sí o sí implementar.
como lo está queriendo hacer en casi todo el mundo, pero luego como docente universitario, que esa es la otra cara de la moneda, y dando esta materia de Revit, o sea, Ujú, de modelado 3D, creo yo que si es cierto que se debe implementar hasta cierto punto en la carrera de arquitectura, tiene que ser implementado de una forma diferente a la que fuese en el mundo laboral. ¿Por qué? Porque tú aprendes estas herramientas para potenciar tu proceso de aprendizaje. No te puede condicionar la herramienta, no puede ser posible que porque solo sabes hacer muros o solo sabes hacer suelos, pues ya no puedas hacer nada más a nivel de diseño arquitectónico, ¿sí? Entonces no te puede condicionar demasiado el ujú. programa mientras lo estás aprendiendo para el tema de diseño. Entonces aquí nace una sinergia o la necesidad de que esto se empiece a ver desde un ángulo un poco más complejo. No es tan simple. Yo veo muchos artículos científicos que dicen, bueno, en tal lado se hizo esto y se tuvieron tales resultados, pero hablándolo netamente de si aprendieron o no la herramienta, pero no de la incidencia que tiene esto dentro de la formación del arquitecto. Entonces, por ahí tenemos un campo de acción, algo que tenemos que pensarlo bien para que se entienda de mejor manera. Lo voy a contextualizar rápidamente, un caso muy puntual. Cuando nosotros en mi época que aprendíamos a dibujar a mano, que aprendíamos AutoCAD, teníamos una noción más clara de la escala. Podíamos ver una maqueta y decirte eso esta escala en 1:200, está en 1:50 o está en 1:100, ¿sí? Pero ahora, si solo trabajamos en Revit, por ejemplo, que lo que se hace es cambiar en la pestañita la escala, tú pierdes toda noción. Y aunque pareciera algo tan trivial, un estudiante por ese simple hecho ha perdido la capacidad de identificar si una maqueta está a una determinada escala u otra escala. Porque se ha acostumbrado tanto a lo que te hace Revit que no te hace trabajar esta parte del dibujo técnico que termina afectando. Entonces son cosas que hay que analizar con pinzas para que la formación del arquitecto, que tiene que evolucionar, que tiene inclusive ahorita ya, no hablemos ni siquiera de Revit, hablemos de IA. O sea, ya llegó la IA y ya pronto se olvidaremos de hacer los renders, Ujú. porque lo va a hacer la IA, en el caso menos invasivo contra la carrera. Eh, entonces, se empiezan a llegar a estas tecnologías, pero ¿cómo las implementamos de tal manera de que la formación del arquitecto no se pierda? ¿Sí? Son caminos que hay que recorrer. Claro, exactamente. Creo que mencionaba, bueno, de hecho mencionó algo bastante contextualizado en nuestro tiempo, que es el tema de la inteligencia artificial. Ujú, Llegó un momento en el cual muchas carreras y muchos profesionales se me mencionaban que la inteligencia artificial les iba a quitar el trabajo, ujú, iba a hacer un paso diferente a lo que tenemos hoy en día entendido en varios oficios, no solo ujú. quizás en arquitectura. ¿Usted cómo puede ver esa idea o cuál sería su pensamiento respecto a ello? Bueno, seguimos evolucionando. ¿Por qué lo digo así? Porque en un primer momento no sentía que la IA podía hacer el trabajo de un arquitecto. Ujú, O sea, no podría llegar a ese nivel de entendimiento de las circunstancias que uno como arquitecto las entiende para desarrollar un proyecto. Que sería respuestas muy generales para todo el mundo. O sea, si tú le ujú. dices, hazme una casa, así sea en Francia o sea en Japón, te iba a terminar haciendo lo mismo. Pero ahora que conozco un poco más y que veo que a la IA se le puede enseñar Ujú. y prácticamente lo que habría que hacer es mandarlo a la carrera de arquitectura que estudie, pero luego de que estudie la carrera de arquitectura, de que comprenda la profesión y que pueda entender el contexto, tenemos una gran competencia. Tenemos una gran competencia porque eh, tal vez ahora no, pero en un par de años, con todo lo que está ocurriendo en el mundo, eh, puede que sí, Ujú. nos haga la competencia, como ahorita sucede mucho ya, por ejemplo, en el diseño gráfico, está pasando, ¿no? Que ya se hacen logos de una manera tan rápida y a veces muy bien logrados, ¿sí? Entonces hay ciertos rasgos de la carrera que sí se ponen en peligro, hay otros que no, por ejemplo, lo que hemos visto, por ejemplo, que son oficios, como ser panadero, como ser peluquero, no se ven tan comprometidos, porque eso es una persona física haciendo un oficio. En el caso de la arquitectura, tal vez en el ámbito de la construcción, todavía estamos lejos de que nos pueda reemplazar la IA,
en el campo del diseño, que el diseño arquitectónico es tal vez uno de los más complejos que puede haber, todavía está un poco lejano, pero ya hay otros diseños eh, que sí se están viendo comprometidos. Digamos que también aprendemos de estas mismas herramientas. Creo que tratamos el tema de Revit también como esa herramienta que también se fue aprendiendo con el Ujú, paso del tiempo. Entonces, creeríamos que se puede complementar hacia la formación que también le podemos dar esa visión de ujú, humanizar también nuestro trabajo, humanizar la parte profesional. Con ujú, esta situación, ya luego de varios estudios ujú, que cursó, en este sentido me surge la curiosidad de ujú, poder indagar en esa parte del mercado laboral, ujú, quizás en sus anécdotas o en su experiencia, que fue aquello que logró o aprendió que hoy en día sigue impartiendo ujú. y seguirá haciéndolo porque fue algo que realmente marcó su forma, bueno, en este caso, su paso profesional. Bien que me lo mencionas, ¿no? Yo creo que lo primero que podría decirles a todos es que cuando yo egresé de la universidad, de la carrera, con muy poca experiencia profesional, o sea, había colaborado con un docente de la universidad, estuve, si no mal recuerdo, como 9 meses colaborando con él y tenía cierta experiencia profesional, pero no para grandes proyectos todavía. Y sin embargo, salió la posibilidad, estaban requiriendo de un residente estructural todavía, residente Ok. estructural, cuando se estaba construyendo Poseidón. Ujú, Y yo me acuerdo que este edificio lo fuimos a visitar con el arquitecto Andrés Cañizares, ujú. en su momento, o sea, docente de la universidad, y me pareció un edificio increíble. Y yo dije, wow, ojalá en un momento yo pudiese estar en una obra de estas, ¿sí? Y lo dije. Y sale esta vacante de residente estructural para el Poseidón. Y un amigo mío me dice, oye, ha salido esto. Y le digo, ¿vas a aplicar? Me dice, no, es que no siento como que me vayan a escoger. Ujú. Y no lo hizo. Sin embargo, yo sí lo hice. Y me hicieron una entrevista de trabajo, me preguntaron qué sabía, me preguntaron por perfiles y cosas metálicas que en ese momento no desconocía. Y cuando termina la entrevista me dice el que me está el jefe, porque era el jefe directo que me está entrevistando, bueno, no sabes de estructura, me dice, pero no importa, te vamos a contratar. Me explicó lo básico necesario para poder entender y desarrollar el trabajo. Ujú, Entonces, creo que hay una anécdota, o sea, hay un aprendizaje. No hay que hacerse menos, no hay que asustarse. Si hay la oportunidad, aplica, porque a la final estudia y sucede. Con esa misma anécdota o ese mismo pensamiento es que yo apliqué a la beca de Valladolid. O sea, tal vez éramos cientos los que estábamos aplicando. ¿Qué hacía que yo tuviese oportunidad frente a cientos? Eh, y sin embargo se dio. Entonces mi moraleja más importante es no te hagas menos frente a una situación, frente a una oportunidad. Mira, ahorita estoy de coordinador de una carrera de arquitectura, llevo 7 años en el puesto y así mismo fue una oportunidad que se abrió y la ujú. tomé. Me parece fascinante, me parece que esa formación sí humanizó también esa labor profesional. Ujú, Creo que es un poco complejo poder tratar temas bastante técnicos y decir que quizás uno lo sabe todo, ujú, porque quizás en ese haber hay la oportunidad de poder aprender. ujú, Entonces, qué agradable que haya sido parte de ese proceso, qué ujú. agradable que haya sido parte de su formación profesional, lo cual me lleva a participar dentro de este segmento con la pregunta de cómo fue aquella parte en la cual usted participó en el manual de desarrollo de bambú Ujú, que se desarrolló por la Universidad Pontificia. ujú. O sea, ¿cuál fue su interés para poder indagar en esas vertientes? Otra vez es un tema de oportunidades y de saberlas aprovechar. Un día cualquiera, cuando recién estaba entrando, o sea, cuando recién estaba sentándome en el puesto de coordinador de la carrera, me llama una socióloga
Consuelo Pérez, que venía de hacer, o sea, tenía un proyecto de construcción con bambú que venía con financiamiento de la BLIRS. La BLIRS es una, a ver, no quiero decir lo que es realmente porque ahora mismo no recuerdo cómo funcionaba, pero era financiamiento de Bélgica a través de la Universidad Católica de Lovaina para desarrollar este proyecto en bambú. ¿Sí? Entonces, inicialmente tenía un enfoque que era optimizar el tema de la construcción con bambú. ¿Sí? Pero era difícil de hacerlo porque el bambú tiene unas reglas geométricas que por geometría tienes que, por ejemplo, si quieres hacer vigas en ambos sentidos, tienes que utilizar 9 culmos para que puedan pasar en un sentido y puedan pasar en el otro sentido. Sí, así de simple, no hay mucho que hacer. Y ahí lo único que se podría lograr es tal vez diseñar uniones para reducir esos números de culmos, pero tenías que diseñar la unión. Entonces nosotros estamos buscando la optimización del sistema de otra manera. Ujú. Y lo encontramos proponiendo un sistema constructivo que ya existía, pero que lo mejoramos. ¿Sí? Entonces, toda esta investigación que se realiza sale de una llamada de una persona desconocida en ese momento que me dice, hay esta oportunidad, tenemos estos fondos, queremos hacer investigación, era la época de la pandemia, pero tenemos este tiempo, ¿quieres hacerlo? Y yo como fiel a mis creencias, vamos, Vamos. vamos. Y lo hicimos. Lo hicimos, fue muy arduo, muy difícil. Viendo atrás, pues me lo pensaría dos veces Ujú. porque es un trabajo pesado, es un trabajo de investigar a nivel de universidad. La CAUL está entre las 50 mejores universidades del mundo. Entonces no puedes simplemente no hacer nada, sino que tienes que responder ese Ujú. llamado. Y bueno, ahí fue cuando lo hicimos. Y uno de los productos que se presentó fue este tema del manual. O sea, una de las partes final de luego de hacer la casa. El manual habla sobre cómo se construyó la casa y que esta casa se pudiese construir en otros lugares también. Este prototipo, este diseño, fue también ahorita actualmente está en el municipio de Puerto Viejo, Ok. porque tienen una normativa que impulsa la construcción con bambú y tienen modelos de casa que pueden ser utilizados de libre acceso para la construcción. Entonces, uno de esos modelos es la que está también en el manual. Me encantaría poder preguntar acerca de la contextualización, de en qué año fue Ujú, este nacimiento por esa investigación acerca de bambú. Creo recordar ujú, haber leído en artículos que perteneció al desarrollo por el 2016 cuando ujú. empezó, ya a partir también de problemas tales los cuales tenemos el contexto de Ecuador del terremoto como vivienda social. O sea, el 2016 fue, porque el proyecto se llamaba Arquitectura Sostenible Post-Terremoto, y tomaba de referencia el terremoto del 2016 como preámbulo y hablaba del déficit de vivienda y lo que había acontecido y la necesidad de utilizar materiales constructivos que fuesen más idóneos para el tema o sea, por el tema de la sismoresistencia. Ahí fue cuando nació, pero el proyecto como tal nace en el 2020 con nosotros, Ujú. porque anteriormente había pasado por otra universidad que entiendo yo que luego de que ocurre esto de la pandemia, muchos se asustaron y dijeron, bueno, es que no vamos a poder trabajar, no vamos a poder hacer, y en estas condiciones vamos a quedar mal, así que mejor desistamos. Y así fue como el proyecto pasó a nosotros y nosotros lo desarrollamos. Sí, sí. Qué interesante ver. Quizás como también parte de la formación Mm, de los estudiantes, cómo cree que la dinamización bueno, en realidad sería la utilización mm, de estos materiales también pueda darle identidad a sus proyectos o también enseñanzas para el construir de manera responsable. Quizás pensando en que muchas veces se tiene un prejuicio acerca de la arquitectura por ser ujú. algo caro entre varios contextos o simplemente para mencionar edificios en altura, edificios, urbanizaciones. ¿Qué enseñanzas cree que en este momento los Ujú. estudiantes puedan rescatar de la utilización de estos materiales? Estos materiales que parten a ser identidad también de nuestro territorio. Sí, no, o sea, a ver, antes del proyecto yo no podría decir que tampoco era un experto en bambú. Ok. No, nadie lo era. O sea, nosotros como siempre haciendo andar en el camino. Y, pero sin embargo, después de este proyecto, siempre está involucrado el tema del bambú en los proyectos que estamos realizando, que estamos proponiendo.
Porque claro, como bien lo dices, es un material que nos identifica. Ujú. Si yo fuese a participar con gastronomía como gestión culinaria en el mundo, seguramente llevaría el ceviche, llevaría el corviche. Y si yo fuese a participar en el mundo como arquitecto ecuatoriano, manabita, el material que yo llevaría sería el bambú y en eso nadie nos puede competir. O sea, no es algo que un constructor alemán lo tenga en el radar. Entonces es algo en lo que realmente nosotros podemos ir a enseñar. Ujú. Es más, nosotros hemos tenido estos intercambios de conocimiento con universidades españolas que nos han pedido, oye, cuéntanos cómo se trabaja el bambú, que es un material muy especial, es muy artesanal, eh, y ellos están interesados en eso. Entonces, yo creo que el bambú es algo para que nosotros nos Ujú. sentamos orgullosos y es parte de nuestra identidad. Entonces, los estudiantes con nosotros aprenden un poco a construir sobre bambú, pero también un poco se enorgullecen de ese recurso que no está presente en todo el mundo y que es algo muy propio de nosotros. Me agrada bastante, me agrada en realidad ver la conexión en temas ancestrales también en Ujú, construcción y en ujú. temas tecnológicos, como bien lo Sí. mencionábamos anteriormente. Se entrelazan bastante en una realidad que día a día parte a ser bastante globalizada. Ujú, Entonces, quizás la ventaja es que tenemos la información mucho más rápido que hace muchos ujú. años. Entonces, como parte de ese proceso en docencia, ¿cuál considera o cuál ve que es el interés acerca de los estudiantes al momento de ingresar a la carrera? Esa primera percepción, esa primera visión. Sabiendo que muchas veces Sí. algunos profesionales de otras áreas quizás mencionan que el arquitecto debe sí o sí saber dibujar o Ujú, debe sí o sí tener conocimientos estéticos. ujú. ¿Cuál es su idea respecto a esto? Bueno, hay muchas cosas que se podrían decir al respecto de los estudiantes que están entrando a las carreras de arquitectura. Creo que un factor que nunca me falla, que es verídico, que es 100% real, que el arquitecto es una persona con vocación. O sea, nadie entra a la carrera de arquitectura diciendo, ah, no tengo nada que hacer, voy a estudiar arquitectura. Todo el mundo sabe que si te metes a la carrera de arquitectura, son 5 años donde te vas a amanecer, donde vas a tener que hacer muchos trabajos con muchas maquetas, y sin embargo, hay muchas personas que quieren estudiar esta carrera. Ujú, Este trabajo que no es aburrido, no es aburrido, es muy divertido ser arquitecto. Y eso es algo que como regla general siempre lo veo presente. El que entra a la carrera de arquitectura entra porque tiene vocación, porque le gusta y no simplemente porque le toca, ¿sí? ujú, Es eso por un lado. Ahora, los miedos típicos, ¿no? Muchos creen que tienes que saber mucho matemática, o que tienes que ser muy creativo, o que tienes que saber, digo, o sea, sí y no. Sí tienes que desarrollar ciertas competencias, pero luego todos sabemos, o sea, dentro de la carrera tenemos arquitectos que no diseñan para nada y solo ujú, construyen porque les gusta mucho la construcción. Hay otros que solo diseñan y no les gusta construir porque no les gusta estar bajo el sol. Son muchos los arquitectos que pueden coexistir dentro de esta profesión y creo que eso lo hace muy grande, lo hace muy potente. El ujú, hecho de que no tengo que ser de determinada manera, o sea, yo digo un médico, un cardiólogo, hoy no puede decirle un diagnóstico diferente al paciente o no lo puede atender de manera paciente porque eso ya está establecido, cómo tiene que proceder. Y tiene que con cada paciente proceder de esa manera. En cambio, el arquitecto tiene la ventaja, bueno, si hoy día no quiero ser diseñador o no me se da tanto el diseño, bueno, me dedico a otra área que me sienta más ujú. cómodo. Entonces tenemos esa facilidad de, dentro de nuestro campo de acción, hacer muchas cosas. Eso también entra en la parte de ya el desarrollo como profesional con las diversas fuentes económicas que puede salir Ujú, de esta carrera, en este caso arquitectura, como un eje multidisciplinario. ujú, Se crea esta percepción acerca de cómo estos profesionales también se pueden ir formando y no desobjetivizando lo que ahora es la formación, sino también impulsándola y ujú, siguiendo estudiando, recreándose, viajando y ujú, asimismo conociendo perspectivas, que es ujú, lo que ayuda o conlleva también un crecimiento en onda al desarrollo profesional, ujú, humano y asimismo social. Con este
Con esto desarrollado, está hablado en las habilidades que consideraría que podrían desarrollarse a los estudiantes, cuál creería que podrían ser los fuertes hoy en día, contextualizando esta manera de Ujú. globalización, este enfoque un poco más holístico. Bueno, ahorita se habla mucho de las habilidades blandas. Desarrollar habilidades blandas, la inteligencia emocional, la inteligencia interpersonal, intrapersonal. Son competencias, como bien lo dice, no son conocimientos duros, no es que tengo que saber dibujar, no, son competencias que igual le sirven a todas las carreras y que están haciendo la diferencia para que, ¿cómo lo puedo decir? O sea, para que la IA no termine de competir con el humano, es que el humano tiene estas competencias que la IA todavía no puede desarrollar. Ujú, La IA puede, por algoritmos, tratar de ser medio condescendiente con uno, ¿sí? Pero lo hace de una manera algorítmica, no lo hace realmente sintiéndolo. ujú, En cambio, por ejemplo, desarrollar empatía, desarrollar, por ejemplo, a ver, pon un caso muy puntual, imagínate que ahí llega un encargo para hacer una vivienda para una persona mayor, un abuelito, y que es un deseo del hijo para su padre. Y bueno, lo escribe en ChatGPT y le dice, oye, quiero una casita para mi papá, ¿qué tal? Le va a responder de una manera muy fría. ujú, Pero el arquitecto que tiene sentimientos, que tiene emociones, que desarrolla habilidades blandas, es capaz de hablar con esa persona, entenderlo en primera persona y ujú. dar una respuesta más humana a lo que está pasando. ¿Sí? Por eso yo digo, las habilidades blandas son las cosas que la IA no puede hacer. Esto resulta curioso porque, por anécdota, algunos amigos se han acercado y me han dicho eso mismo, que a partir de la IA, generando una estructura, desarrolla eso. Se sabe un poco que es IA. Ujú, Y muchas veces en estas preguntas sucede de el mismo ujú. ChatGPT como ejemplo, ChatGPT humanízame el texto para que no Sí, sea plagio ni nada de sí. esto. Pero bueno, entonces viene aquí esta parte humana, esta parte profesional que bien estábamos comentando para algún consejo Ujú. en torno a todo esto, en torno a lo que hemos desarrollado como su parte docente y también humano, que quiera poder mencionarle a los estudiantes, también de otras Ujú. disciplinas en el caso. Las herramientas, como la IA, son muy potentes. Pueden exponenciar tu crecimiento, tu conocimiento, y tienen que ser usadas de esa manera. En el rato que tú dejas que la IA piense por ti, que haga las cosas por ti, pierdes esa gran oportunidad Ujú, de, de utilizar estas herramientas en beneficio tuyo. ¿Sí? Yo creo que tanto el Revit, que a muchos docentes inclusive le tienen fastidio al Revit porque dice que les daña el diseño a los estudiantes, ujú, o con la IA de que también les está haciendo los trabajos a los estudiantes. No es tanto así, el tema es que se están mal utilizando las herramientas. ujú. Y eso no solamente es con la IA, con el Revit, pasaba con el AutoCAD. Yo me acuerdo que en mi época tampoco me dejaban usar AutoCAD. Y ahorita, bueno, AutoCAD es el santo al lado Ujú, del Revit y de la IA. Y bueno, o sea, sucede todo esto es porque el ser humano tiende a mal utilizar estas herramientas. Estamos perdiendo un gran potencial, estamos perdiendo una gran oportunidad si no las utilizamos de buena manera para exponenciar nuestro propio crecimiento. de acuerdo, bastante en concordancia con lo que ha Ujú. mencionado. En este paso a un apartado también en el módulo de sus aspiraciones como parte de desarrollo humano y desarrollo profesional. ¿Cuáles son las diferentes, bueno, cuál serían en este caso los retos que quiere poder implementar en esta parte como docente y en esta parte humana? Bueno, retos. Ahora mismo estoy tratando ya de involucrarme más en el desarrollo inmobiliario, Ok. pero desde un enfoque de no arquitectura comercial. Ujú, Esta típica casa de sala, comedor, cocina, tres dormitorios arriba, que quiere responder a todas las formas de habitar. No digo que lo he logrado, estoy tratando de romper este cliché y de ver otras maneras de hacer arquitectura ujú, para que tanto la profesión, pero sobre todo los usuarios, tengan respuestas más sensatas
más alineadas a lo que realmente necesitan. Ahorita hay muchas, por ejemplo, parejas millennials, Ujú. que son las de mi generación ahora, ya muchos no quieren tener hijos, por ejemplo, y sin embargo están obligados a comprar casas de 3 habitaciones. Eh, y bueno, o sea, surgen muchos temas que la arquitectura Ujú. puede aportar con soluciones que sean eh, plausibles con las circunstancias actuales. Ujú. Entonces, mi intención en esto del desarrollo inmobiliario es poder crear propuestas de una manera tal que no esté en el mercado comercialmente vendida, Ujú. con la intención de aportar al crecimiento de nuestras sociedades. Eso es muy Sí, valioso. Eso es sí. muy valioso poderlo ver de esa forma. Creo que estamos viviendo también un tiempo el cual cambia constantemente. En ese mismo tenemos contextos de cómo ciudades hoy en día su módulo de habitar es un hijo y ya Ujú, por su economía y también por sus tradiciones. ujú, Inclusive muchos de ellos tienen una tasa de natalidad bastante baja ujú, en ese contexto. Y es muy humano y profesional lo que ha mencionado ujú, respecto de esa preparación también en ese entorno inmobiliario. ujú. ¿Cuál considera que puede ser un punto de inflexión en el cual la parte humana se conjuga con la parte profesional para seguir creando estos proyectos, para seguir creando estas innovaciones? Buena pregunta. Para mí esto es un 50-50. Ujú. Al final del día, tú puedes enseñarle la misma teoría, las mismas estrategias a un grupo de estudiantes X y a un grupo de estudiantes Y. Ujú. Pero estas personas, por sus propias creencias, por sus propias idiosincrasias, termina entendiendo o aceptándolo de una manera diferente. Entonces, la interacción entre persona y profesión en la carrera de arquitectura es muy potente, muy evidente. Creo que cuando nosotros conseguimos un cliente, no lo conseguimos por los títulos que tenemos, sino por las conexiones que se generan con esta persona. O sea, por los aciertos, la sinergia existente Ujú. entre la forma de ver el mundo de esta persona y la tuya. Ujú. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando sigues evolucionando, evolucionando, evolucionando? Y bueno, estás con una persona o un cliente que eh, entiende de la arquitectura lo que se vende por televisión, o sea, lo de los buenos acabados, lo de la vida lujosa. eh, Aquí un choque entre ambas personas porque están en dos momentos diferentes de su vida, de su visión de la vida. Ujú. Y, y eso, bueno, nosotros los que somos docentes, lo tenemos un poco más complicado porque, claro, seguimos estudiando, seguimos viendo casos, seguimos Ujú. viendo qué se produce después de una arquitectura dada. Y estos cambios hacen que, o sea, esta información hace que tú tengas un conocimiento más profundo. Lo voy a poner en contexto para que me entiendas, pero a la inversa. En un momento dado, eh, me tocó estar presente en la entrega de unas viviendas del Midubi en Jaramijó para unas personas del campo, ¿sí? Y como ustedes saben, pues en la vivienda Midubi, el baño y la cocina están uno al lado del otro. Y la señora del campo me dice, imagínese, me pusieron el baño al lado de la cocina. Ok. No era proyecto mío, por si acaso, yo solamente me encontraba ahí en ese momento. Y yo obviamente en mi formación como estudiante de arquitectura en ese momento, porque era joven, muy joven ahí, le dije, oye, pero esto no está tan mal, o sea, es lo que a nosotros también nos ha enseñado que no es lo correcto, pero tampoco es para pegar el grito al cielo. Pero ahora ponte en el caso de ella. Es una mujer que viene del campo, en donde normalmente el baño es una letrina que está fuera de la casa. No está ni cerca, está lejos. ¿Sí? Y ahora vienes a darle una casa donde el baño está al lado de la cocina. Por muy sistema hidrosanitario que tenga, para esa visión no era lo correcto. Claro. Y en su momento yo dije, ah, pero no lo veo tan mal, no lo veo tan grave. Pero luego entendiéndolo con más detalles y luego de analizarlo un poco más, la señora tenía razón. Mm.
¿sí? Tenía razón, o sea, los baños ni siquiera deberían estar dentro de los dormitorios. Pero ¿cuántas veces nos dicen a nosotros los clientes, quiero un baño este dormitorio, en este? Termina siendo más baño que casa, ¿sí? Y claro, o sea, esto lo voy entendiendo con los viajes. Voy viendo, por ejemplo, que en España las casas, no las nuevas, sino las de mediana edad, era un solo baño. Era Ok. un solo baño para toda la casa, pero claro, era un baño más cómodo. En las casas americanas también es así. Eh, y bueno, empiezo a entender esto de otra manera. Por eso cuando digo que quiero hacer un desarrollo inmobiliario, estoy pensando, ¿qué pasa si aplicamos esto de aquí, esto de acá, pero lo explicamos Ujú. de por qué esto es así? Y ahí es cuando se interrelaciona la parte humana, porque claro, si a mí no me importara, yo hago lo que el cliente dice por cobrar Ujú. y no indago en estas posibilidades de hacer las cosas de otra manera, hacerlas pensando que estás ayudando a esa persona al final de cabo de hacerlo mejor. Finalmente, agradecerte, Fabricio, por la compañía, por estar aquí en este espacio. Eh, Quizás no sé si tengas algo para decir para la cámara, no sé si quizás le quieras Ujú. decir un mensaje. Bueno, primeramente agradecer el espacio por escucharme. Me siento afortunado. Creo que algo tengo para decir, para contar. Espero que esto les sirva, lo valoren y muchas gracias por la invitación y espero que sea una de muchas y que Así es. próximamente pues podamos hacer colaboraciones. Yo eh, he tenido la suerte de estar rodeado de mucha gente muy sabia a nivel profesional que, que concuerdo y a veces desacuerdo algunos de sus ideas, de sus intenciones. Y creo que este espacio lo que están haciendo es muy importante para que el conocimiento no quede encerrado en unas cuatro paredes, sino que se pueda expandir. Gracias. Gracias. Gracias.